la sesión del mes en curso. En esta ocasión le toca al Instituto Nacional de Pediatría. El tema va a ser el tratamiento con gamma globulina intravenoso en enfermedad de Kawasaki y la aplicabilidad de las escalas de resistencia al tratamiento con gamma en población de niños mexicanos. Y lo va a dar la doctora Isabel Cristina Moribe. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Ya el doctor me presentó. Yo soy residente de quinto año del Servicio de Alergia e Inmunología. El día de hoy vamos a hablar un poco de enfermedad de Kawasaki y es un gusto presentarles mi tesis, que consiste en la aplicabilidad de estas escalas de resistencia al tratamiento con gamma globulina que ya están descritas en la literatura a nuestros pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría con diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Entonces, el objetivo de la clase va a ser hablar un poco de las generalidades como tal de la enfermedad de Kawasaki. Vamos a definir este término de pacientes resistentes al tratamiento con gamma globulina o también llamados no respondedores al tratamiento. Vamos a revisar qué escalas existen en la literatura con respecto al tema de la resistencia. Les voy a mostrar una serie de casos que existen, la serie de casos del Instituto Nacional de Pediatría en los últimos 5 años que hicieron resistencia al tratamiento con gamma y finalmente la aplicabilidad de estas escalas. Entonces, pues con respecto a la enfermedad de Kawasaki, de definición tenemos que es una vasculitis aguda de compromiso sistémico, que ya sabemos todos que conduce a la formación de aneurismas de arteria coronaria en aproximadamente el 25% de los casos de los pacientes no tratados con gamma globulina. Ya está descrito que todos los pacientes tratados con gamma globulina, este porcentaje de aneurismas de arterias coronarias puede disminuir hasta el 4% y se reporta actualmente como la principal causa de cardiopatía adquirida en el mundo. Esto cuando previamente la causa en unos años anteriores de esta cardiopatía adquirida era la fiebre reumática. Hoy en día se describe la enfermedad de Kawasaki como la principal causa en niños. Con respecto a la epidemiología, pues sabemos que tiene un poco de predominio con respecto al género hombre, de 1.5 a 1.7, que afecta principalmente a los niños menores de 5 años, casi el 80% de los casos. Y con respecto a la incidencia, solo para mencionar, y esto ya sabemos que existen poblaciones en el mundo que tienen incidencia de la enfermedad muchísimo más alta, con respecto a poblaciones europeas o norteamericanas, llegando en Japón a tener hasta 264.8 casos por cada 100.000 habitantes. La epidemiología de nuestro hospital, pues hemos atendido desde el 2011 al 2017 aproximadamente 315 pacientes con enfermedad de Kawasaki. De estos, el 82% de los casos han sido menores de 5 años, como lo dicta la literatura, y también tenemos un predominio de varones, igual que como está en la literatura en el mundo. Y como podemos ver en los últimos años, la incidencia, bueno, el número de casos realmente han incrementado, casi hemos llegado hasta 60 por año. Esto puede como generarnos dos preguntas: o realmente se han incrementado el número de casos de enfermedad de Kawasaki, o estamos más sensibilizados con el diagnóstico y la diagnosticamos con más frecuencia. Bueno, eso no lo sabemos. Con respecto al diagnóstico, pues los criterios están establecidos desde 1967 por el doctor Tomisaku Kawasaki, que fue quien fue el primer japonés que describió este grupo de 50 pacientes con enfermedad de Kawasaki que cumplieron con todas las características clínicas. En esto no me voy a detener, pero rápidamente quiero que las recuerden. Simplemente los criterios establecidos: es un paciente que cuente con fiebre de 5 días de evolución. Recuerden que la fiebre se inicia el conteo desde el primer día de la enfermedad, que cumpla con cualquiera de estos 5 criterios o que tenga alteraciones como inyección conjuntival, que se describe no purulenta, estos cambios en los labios con eritema, que pueden tener un poco de papilas como incrementadas de tamaño, y también eritema en la lengua, llamada lengua en fresa, un rash que es polimorfo, que sabemos que no es un rash típico, que lo describen como un exantema maculopapular y que finalmente no es vesicular ni buloso, y eso sería
un diagnóstico diferencial, y estos cambios en las extremidades. Y el criterio más tardío, que sería la aparición de este ganglio, que lo definen como un ganglio que habitualmente es unilateral y que debe de medir más de 1.5 para que sea criterio. Finalmente, en la literatura se describen otros tipos de manifestaciones clínicas, como son esta zona de eritema en la inocunación de la BCG, que puede llegar desde solo eritema hasta tener necrosis de la BCG. El doctor Tomisaku Kawasaki fue la primera persona que describió realmente y que notó que estos pacientes empezaban a hacer estas reacciones en la vacuna, y él reporta en alguna serie de casos hasta el 50% de esta manifestación en niños. La otra manifestación también que se describe es el eritema de la zona del pañal, que también es muy frecuente en la pediátrica, y finalmente en la fase subaguda o en la fase ya de convalecencia, la zona de descamación, principalmente en las zonas donde tuvo más eritema. Pues no están dentro de los criterios, pero también nos ayudan y nos apoyan al diagnóstico. Y solo para recordar que existen ya casos reportados en la literatura de pacientes con enfermedad de Kawasaki sin fiebre. Han sido pacientes como, por ejemplo, este paciente que lo describió la doctora Saltijeral, es un paciente mexicano, que cumplió con todas las características clínicas de la enfermedad, nunca tuvo fiebre, sí tuvo reactantes de fase aguda positiva, tuvo aneurismas y finalmente cumplió con criterios de enfermedad de Kawasaki a pesar de que no tuvo fiebre. Y finalmente la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica aguda que puede llegar a comprometer cualquier órgano, pero sabemos que los efectos cardiovasculares son los que tienen más impacto en la enfermedad. Y con respecto al tratamiento, pues bueno, desde los 80, este doctor Furucho fue el primero que describió que la gamma globulina a dosis altas podía disminuir la incidencia de aneurismas coronarios. Él utilizó dosis de 400 miligramos kilodosis durante 5 días continuos y comparó pacientes que fueron tratados con aspirina y con gamma globulina a esta dosis o con aspirina sola, y notó cómo disminuía la incidencia de los aneurismas casi de un 30% a un 7%. Sin embargo, desde el 2004, cuando la AHA saca la primera recomendación, como tal recomendación de tratamiento con gamma globulina, nos reportan que la dosis debe ser de 2 gramos kilodosis en una sola infusión. Esa infusión debe ser administrada de 10 a 12 horas, debe de ser dentro de los primeros 10 días y tan pronto como sea posible al momento del diagnóstico. Sin embargo, si un paciente después de los 10 días continúa con respuesta inflamatoria o con fiebre, debemos de tratarlo, ¿no? La aspirina, que también se cataloga como una recomendación para la enfermedad y que sabemos que no disminuye la incidencia de aneurismas coronarios, eso ya está descrito. Sin embargo, lo utilizamos con dosis antiinflamatorias al momento del diagnóstico hasta que el paciente esté afebril. Con esto solo quiero mostrarles estas dos dosis que están descritas entre 30 y 50 miligramos kilo día y entre 80 y 100. Los orientales japoneses han utilizado esta dosis de 30 a 50 miligramos kilo día, que son dosis un poco más bajas que la utilizan los norteamericanos, y ellos, su teoría es que finalmente la aspirina, como no tiene un impacto en la incidencia de los aneurismas coronarios, han visto que las dosis altas puede tener más hepatotoxicidad y efectos adversos gastrointestinales. Entonces, habitualmente en todos sus estudios ellos utilizan dosis más bajas. Ok, con respecto a las complicaciones, ya sabemos que todos los pacientes tienen riesgo de hacer aneurisma sin tratamiento en un 25%. Todos los pacientes que son tratados de manera adecuada con 2 gramos por kilo, 2 gramos por kilo en una sola infusión, pueden llegar a tener, sin embargo, alteraciones a nivel de arterias coronarias. Se describe que el 20% de estos niños va a desarrollar una dilatación transitoria y el 5%, de hecho, estuve revisando otros artículos que ya te dicen el 4%, desarrollará aneurismas, siempre y cuando hayan sido tratados. Y solamente el 1% desarrollará aneurismas coronarios. Esto se los pongo porque vamos a ver ahorita a revisar los casos de los pacientes resistentes al tratamiento y finalmente estos pacientes tienen mucha más incidencia de aneurismas, más altos que este porcentaje a pesar de que fueron tratados y una incidencia o un porcentaje de aneurismas coronarios también mucho mayor. Ok. Entonces, el segundo paso a revisar era los casos, el tema como tal de resistencia al tratamiento.
Entonces sabemos que aproximadamente el 10 al 20% de los pacientes con enfermedad de Kawasaki no responden de manera adecuada al tratamiento con esa primera dosis y con la aspirina. Ya se saben los diferentes grupos de pacientes que se han analizado que ellos tienen incremento de riesgo de hacer lesiones coronarias y más gigantes. Y probablemente, y lo que seguramente en unos años saldrá en la literatura, es que este tipo de pacientes se beneficiarían de un tratamiento diferente al momento del diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo define la AJA? Son pacientes que presentan fiebre persistente o reaparición de la misma al menos 36 horas después de terminar la infusión de gamma globulina. Esta es la definición de la AJA. Okay. Fiebre, bueno, pues vamos a ver ahorita en algunos de los grupos de pacientes que les voy a enseñar que una de las definiciones que utilizó uno de estos japoneses fue medir los reactantes de fase aguda y no guiarse solo por la fiebre. Este artículo es interesante, es del 2013 porque nos muestra cómo analizan un grupo de pacientes con enfermedad de Kawasaki para saber si continúan con manifestaciones clínicas no febriles y miran qué grupo tuvo más aneurismas coronarios, si el que tuvo manifestaciones clínicas sin fiebre o el que ya no tenía ninguna manifestación clínica. La evaluación se hizo al mes de seguimiento después de la enfermedad. Lo dividieron en dos grupos, un grupo A con persistencia de sintomatología sin fiebre, un grupo B sin persistencia de sintomatología y analizaron cuál de los dos grupos hizo más aneurismas de arteria coronaria. Y pueden ver cómo el grupo A, que es el grupo que todavía tuvo persistencia de síntomas clínicos sin fiebre, tuvo el 33% de ese grupo tuvo aneurismas coronarios versus el 4.6% del grupo que no continuó con manifestaciones clínicas no febriles. Las manifestaciones más frecuentes fue eritema labial y conjuntival y finalmente tuvieron un OR de 10.3% el grupo A. Entonces la pregunta es si la fiebre será el mejor marcador para definir si el paciente respondió de manera adecuada al tratamiento con gamma globulina o no. Luego, con respecto a las escalas, pues bueno, existen escalas que se describieron en los 80, que son estas, predictores de lesiones de arteria coronaria, en el tiempo en el que primero no existían ecocardiogramas y tenían que definir a qué paciente hacerle una arteriografía o un cateterismo para valorar si presentó o no presentó aneurismas de arteria coronaria. Y la otra era que en esta época la gamma globulina no estaba indicada en todos los pacientes y ya se habían descrito en la época efectos adversos de la gamma y por ende trataban de escoger a qué paciente darle gamma y a qué paciente no darle gamma. De ahí salieron esos predictores de lesiones de arteria coronaria. Uno de ellos, miren la época, es de 1980, es Asai y Kusukawa, y estos otros, que finalmente creo que el que yo más he escuchado es este score de Arada, que fue publicado en 1991, pero que finalmente pues ya no los utilizamos porque sabemos que la recomendación es que a todos los pacientes le demos tratamiento con gamma globulina. Luego de eso salen este tipo de escalas para tratar de predecir qué pacientes no van a hacer respuesta adecuada al tratamiento con gamma globulina. Entonces, los japoneses, que son los que más saben de la enfermedad, sacan estas 3 escalas, cada grupo, Kobayashi, Egami y Sano, en donde analizan cada uno de sus grupos de pacientes con enfermedad de Kawasaki y lo comparan los pacientes que hicieron resistencia con los que no hicieron resistencia y tratan de hacer un score para ellos catalogarlos como alto riesgo al momento del diagnóstico. ¿Y esto por qué surgió? Simplemente porque notaron que todos estos pacientes que no respondían al tratamiento, finalmente eran pacientes que tenían más inflamación sistémica y tenían más mortalidad de la enfermedad, es decir, más aneurismas. Entonces tenían que tomar medidas con respecto. Entonces el primer grupo, y se los voy a enseñar los 3, es este Kobayashi, que fue un estudio ambispectivo, tomó 546 pacientes retrospectivos, 200 prospectivos, y mire cómo él define los no respondedores como fiebre persistente o reaparición de la misma después de 24 horas de finalizar la gamma, cuando la AJA no lo toma en 36, pero Kobayashi tomó 24 horas.
El 21% de estos pacientes no tuvo respuesta al tratamiento y comparan los que no respondieron con los que respondieron y miren cómo tuvieron más aneurismas de arteria coronaria los pacientes que no respondieron, tanto en la fase aguda como en la fase subaguda. Al analizar los dos grupos de pacientes, sale este score de 7 variables, en donde te dicen ellos que si tiene 4 o más puntos de las transaminasas sodio, días menos de 4 al momento del diagnóstico, neutrófilos mayor del 80%, PCR mayor de 10, edad menor de 1 año y las plaquetas menor de 30,000, el paciente tiene alto riesgo para hacer resistencia al tratamiento con gamma globulina, teniendo una sensibilidad del 86% y una especificidad del 67%. Finalmente, los que se catalogaron como alto riesgo, es decir, 4 puntos o más, tuvieron el 16% de ese grupo aneurismas versus los que se catalogaron con bajo riesgo, solamente el 1%. Y también notaron que si tenían puntuaciones muy elevadas, es decir, más de 7, esos pacientes tenían más aneurismas y no respondían al tratamiento. Luego, EGAMI hace un estudio retrospectivo, un poco menos pacientes, 320, y miren su definición. Entonces ellos dicen, la definición de pacientes no resistentes es resolución de la fiebre y disminución de los niveles de la PCR es más del 50%. Perdón, esto es IO, a las 48 horas posteriores al tratamiento inicial. Entonces ellos no solamente ven la fiebre, dicen, bueno, si el paciente no disminuyó su PCR más del 50%, existe una probabilidad de que el paciente continúe con un proceso inflamatorio y lo catalogaron como no respondedor. De estos también, los que hicieron resistencia fueron los que más aneurismas tuvieron con respecto a los que no tuvieron resistencia, y de aquí sale esta escala, tiene menos variables, solamente son 5 variables, y con 3 puntos o más, lo catalogan como alto riesgo con una sensibilidad del 78% y una especificidad del 76%. Y por último, sano, un grupo más pequeño de 112 pacientes, utilizan la misma definición de Kobayashi, a las 24 horas fiebre o reaparición de la misma o persistencia de ella, y solamente salen estas 3 variables, en donde si tienes 2 o más, lo catalogas como alto riesgo, con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 86%. Y ellos también, su porcentaje fue del 20% de los no respondedores, y los no respondedores hicieron más lesiones de arteria coronaria desde transitorias hasta aneurismas. Luego, entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? La doctora Adriana Tremoulet publica este estudio en el 2008 y dice que su población empieza a tener más incremento de resistencia al tratamiento con gamma globulina. No lo explica, pero sí su decisión es tratar de hacer un score para sus pacientes norteamericanos y aplicar las escalas japonesas para saber si estas son aplicables a su población. Miren cómo en el 2006 en Estados Unidos la resistencia, bueno, de este grupo de pacientes que es de San Diego fue hasta el 38%, que es muy alta. Entonces ella hace un estudio retrospectivo de 362 pacientes, define la resistencia al tratamiento con gamma globulina con fiebre o reaparición de la misma a las 48 horas y finalmente aplica el score de EGAMI, pero miren cómo la sensibilidad solamente es del 33%, finalmente no nos va a identificar los pacientes que tengan alto riesgo y son los que necesitamos identificar. Entonces, pues no sirve EGAMI por lo menos en la población norteamericana. Finalmente también los que no respondieron tuvieron más lesiones de arteria coronaria y ella saca este score de 4 variables en donde se considera de alto riesgo si tiene 2 puntos o más, con una sensibilidad del 73% y una especificidad del 81%. Algo interesante de este estudio es que ella agrupa a los pacientes cuáles fueron caucásicos, quiénes fueron hispanos y asiáticos, diciendo que su grupo de pacientes norteamericanos es muy heterogéneo y mira la sensibilidad en cada uno de esos grupos con su score y mire cómo varía. Y los pacientes asiáticos tienen una sensibilidad más baja, es decir, identifican menos los pacientes de alto riesgo en los pacientes asiáticos, entonces pareciera que dependiera de la población, una escala es aplicable o no. Luego Sleeper, en el 2011, también aplica estas escalas japonesas a un grupo norteamericano,
define los pacientes no respondedores como fiebre o reaparición de la misma a las 36 horas. El 16% de esos pacientes no respondieron. Y mire lo interesante, aplica el score de Egami, Kobayashi y Sano. Y con Kobayashi solamente tuvo una sensibilidad del 33%, es decir, no sirve. Con Egami solamente tuvo una sensibilidad del 42%, tampoco sirve. Y con Sano, pues tampoco, un 40%. Es decir, las sensibilidades son tan bajas que no nos permiten identificar los pacientes. Y finalmente, en el estudio dicen que existen factores de riesgo para su población independientes para los pacientes resistentes como género masculino, albúmina baja y AST elevada, sin que ellos saquen un score. Entonces, bueno, hay dos preguntas que surgen después de revisar esto. Una es, ¿cómo identificar los pacientes de alto riesgo para resistencia al tratamiento con gamma globulina? Tenemos toda esta cantidad de variables que podríamos finalmente analizar y no sabríamos exactamente si es aplicable para el mundo en general o cada población tendría que tener una escala aplicable a ella. La otra pregunta es, ¿cómo definir los pacientes resistentes al tratamiento? Ustedes ya vieron que la AJA te dice fiebre, pero que Sano tomó los reactantes de fase aguda, pero que el estudio que les mostré tuvo un poco más de aneurismas coronarios los pacientes que continuaron con manifestaciones clínicas sin fiebre. Entonces, ¿sería esto el mejor marcador? Aún no lo sabemos. Finalmente les puse la BCG solo para recordarles que no deben de usarla. Acuérdense que la velocidad de eritrosedimentación depende de la cantidad de proteínas en sangre y si ustedes administraron una dosis alta de gamma globulina se va a alterar. Ok, entonces ya los dos últimos finales, los últimos dos puntos finales, vamos a ver la revisión de nuestra serie de casos rápidamente y aplicamos como lo hizo la doctora, como lo hizo Sleeper, tanto en Gami, Kobayashi, Sano a nuestra población y vimos qué pasó. Entonces, en el Instituto Nacional de Pediatría utilizamos la definición de la AJA de fiebre persistente o reaparición de la misma después de 36 horas de haber terminado el tratamiento con gamma. Los no respondedores fueron el 7.6% de los casos de los 315 pacientes. Finalmente, lo que encontramos en el estudio fue que el 55% de los pacientes habían recibido esteroides. Estos esteroides los utilizamos al momento del diagnóstico realmente sin un criterio claro. Eso pudo haber causado que nuestra población tenga menos porcentaje de resistencia, en comparación como lo describió la doctora Adriana Tremoulet, que hasta el 38% en el 2006 en sus pacientes. ¿Qué características tuvimos? Bueno, la edad también, el 70% fue menores de 5 años, casi todos fueron hombres y si vieron uno de los estadounidenses que sacó como sus factores, nos dijo que el sexo masculino era un factor de riesgo. De nosotros casi todos fueron hombres, el 66% fue una enfermedad de Kawasaki completa, el 33% una enfermedad de Kawasaki incompleta, 2 pacientes presentaron síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki, casi la mitad tuvieron síntomas gastrointestinales y la mayoría, casi el 50% de los casos, los tratamos de manera tardía, o sea, después del 10º día. Luego, lo más importante y en lo que me voy a centrar, ¿qué pasó con el corazón de estos pacientes resistentes? Entonces, el 62% de ellos presentaron inflamación a nivel cardíaco, y digo inflamación porque incluimos derrame pericárdico, pericarditis y lesión de arterias coronarias desde ectasias hasta aneurismas. El 46%, que es un porcentaje alto, tuvo derrame pericárdico, el 17% tuvo pericarditis y con respecto al compromiso de las arterias coronarias, miren en la fase aguda, es decir, al momento del diagnóstico, el 37.5% tuvieron alteraciones, 5 de ellos, el 21% con ectasia y 4 pacientes de ellos con aneurismas, 2 con aneurismas pequeños y 2 con aneurismas gigantes. Y miren lo interesante de esta última, en la fase tardía, ya en la evolución a las 2 semanas de la enfermedad, el 21% de ellos tenían aneurismas, todos fueron tratados y aún así, y retratados porque hicieron resistencia y aún así el porcentaje fue más alto. 2 de ellos hicieron ectasia y el 12.5, es decir, 3 pacientes tuvieron aneurismas de arteria coronaria gigantes. Entonces, esto es lo que se ha reportado en la literatura como más frecuente en estos pacientes resistentes. De los otros tratamientos que recibieron nuestros pacientes,
23 de los 24 recibieron 2 dosis de gamma, solo uno recibió 3 dosis, a los otros les iniciamos esteroide, unos recibieron pulsos de metilprednisolona, un solo paciente recibió infliximab y 3 de ellos recibieron tratamiento con ciclosporina. Ok, entonces ahora, esta es la otra parte del estudio. Tomamos todos los pacientes con enfermedad de Kawasaki que no hubiesen recibido corticosteroides al momento del diagnóstico, porque esto sería un sesgo. Y todos los que hubieran recibido solamente tratamiento con gamma globulina y aspirina. De estos obtuvimos 94 pacientes y los analizamos, les aplicamos la escala de Kobayashi, de Gami y de Sano. Y los resultados fueron los siguientes. Entonces, con Kobayashi, haciendo un corte, como lo describe Kobayashi, de 4 puntos o más para determinar alto riesgo, con una exactitud total del 81%, tuvimos una sensibilidad del 69%. Si recuerdan, Kobayashi había dicho que su población tenía el 86% de sensibilidad, esta escala aplicada en los japoneses, con una razón de verosimilitud positiva de 4.01. Pero luego vimos que si disminuíamos un punto, es decir, si no tomábamos 4 puntos, sino 3 puntos de esta escala, podríamos mejorar la sensibilidad a un 85%. Entonces, bueno, pareciera que disminuir un punto en nuestra población nos daría una probabilidad más alta de identificar los pacientes con alto riesgo de presentar resistencia al tratamiento. Luego, con Egami aplicamos la escala también y la sensibilidad fue menor del 69%, también una exactitud del 64% que es un poco más baja. Y con Sano también la aplicamos y la sensibilidad fue demasiado baja. Definitivamente Sano no sirve, les voy a mostrar esta comparación. Entonces, esta es la sensibilidad y la especificidad de los artículos originales, esta es la sensibilidad y la especificidad de nuestros pacientes y finalmente parece que con Kobayashi, si nos bajamos un punto a 3 puntos de corte, tendríamos una sensibilidad más alta, que finalmente es lo que buscamos, identificar los pacientes para modificar su esquema de tratamiento al momento del diagnóstico y disminuir esa morbimortalidad en estos pacientes que probablemente ya desde que llegan a nuestras manos vienen con un proceso inflamatorio agudo y severo. Entonces, ¿qué conclusiones salió del estudio? Uno es que las escalas, pues aplicadas a nuestra población, tienen menor sensibilidad, principalmente Sano, finalmente Sano no es aplicable a nuestra población. Que la escala de Kobayashi modificada con 3 puntos o más tiene una sensibilidad del 85% y la conclusión del estudio es que necesitamos más estudios para realizar estas escalas aplicadas a nuestra población. Entonces, las preguntas últimas, ¿cuáles son? Uno es, ¿se beneficiarían estos pacientes de alto riesgo de modificar el tratamiento inicial? ¿El uso de corticosteroides disminuiría la morbilidad de estos pacientes? Bueno, esto ya sería como otra charla, pero existe ya diferentes revisiones en la literatura del uso de esteroides al momento del diagnóstico con los pacientes que han sido catalogados como alto riesgo, con las escalas de Kobayashi. De hecho, hay un estudio en el 2012 publicado en Lancet, de hecho por el mismo doctor Kobayashi, en donde él toma un grupo de pacientes con enfermedad de Kawasaki, les aplica la escala de Kobayashi, es el estudio RISE, y a un grupo les da solo gamma globulina con aspirina, al otro grupo les da tratamiento con aspirina gamma y corticosteroides solamente a los que tienen alto riesgo, y nota que los que utilizaron esteroides al momento del diagnóstico tuvieron menos lesiones de arteria coronaria, tuvieron menos recrudescencia de la fiebre, es decir, fueron menos tratados y los reactantes de fase aguda disminuyeron más rápido. Entonces, finalmente, sería el uso de corticosteroides solamente indicado en los pacientes que sean catalogados de alto riesgo. Tendríamos que tener un criterio muy claro de quién sí y quién no es candidato para el tratamiento. Y la otra pregunta es, ¿qué hacer con estos pacientes resistentes al tratamiento? Y bueno, pues sí, la verdad es que existen diferentes tipos de manejos antiinflamatorios que van desde esteroides, infliximab, ciclosporina, para manejar estos pacientes resistentes.
Y ya para terminar, entonces, al final establecimos este algoritmo de manejo para nuestro instituto, en donde después de que realicemos el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, con todos sus laboratorios que deben de tener y el ecocardiograma al momento del ingreso, vamos a aplicar la escala de Kobayashi en todos los pacientes. Y finalmente todos los pacientes van a recibir tratamiento, como está indicado, con gamma globulina a 2 gramos por kilo dosis en una sola infusión, en un promedio de 8 a 12 horas. La dosis de aspirina la escogimos a 30 miligramos kilo día, fraccionado en 3 dosis, apoyados en que ya los japoneses han demostrado que la aspirina no disminuye el riesgo de aneurismas y las dosis altas son más hepatotóxicas. Y si estos pacientes tienen escalas de Kobayashi de 3 puntos o más, vamos a iniciar esteroides. ¿A qué dosis? Si el paciente cursa con una infección activa, vamos a empezar con dosis bajas antiinflamatorias, con 0.5 miligramos kilo día en base a prednisona, y si no tiene infección, a dosis altas a 2 miligramos kilo día. Algo importante es que todo paciente con enfermedad de Kawasaki, recuerden que uno de las teorías es que los procesos infecciosos desencadenan el proceso inflamatorio, y si el paciente en ese momento tiene un proceso infeccioso activo, debe de recibir tratamiento adecuado dependiendo del foco infeccioso. Luego lo vamos a revalorar a las 36 horas después de haber terminado la infusión. Es decir, si la infusión termina hoy a las 8 de la mañana, se evalúa a las 36 horas después del momento en el que terminó la dosis de gamma globulina, tanto clínicamente, si ha tenido manifestaciones clínicas, y vamos a tomar reactantes de fase aguda de control. Si la fiebre persiste o hay reaparición de la misma, pues simplemente hizo resistencia al tratamiento. Si tiene una PCR como lo hizo sano, que no disminuye del 50% más aún sin fiebre, y si tiene reaparición de los criterios clínicos de nuevos de la enfermedad, que eso sería una indicación de inflamación, sería también un punto para catalogarlo como resistente al tratamiento. Con respecto al resistente, la indicación para los pacientes con resistencia al tratamiento con gamma globulina es la segunda dosis de gamma globulina. Hay algunos artículos que te dicen que con la segunda dosis sola puede disminuir, controlas la enfermedad en el 50%, que la verdad es baja. Entonces, el uso de esteroides en este paciente que ya no te respondió a la primera dosis, pues está indicado. Por eso, si no lo iniciamos al momento del diagnóstico, se va a iniciar en la segunda dosis de gamma globulina. Después de aquí volvemos a revalorar las 36 horas. Si el paciente se controla la enfermedad, continúa con el corticosteroide, con la aspirina. Y si continúa con fiebre, en este punto hay otras opciones de tratamiento, entre ellas uno es continuar con esteroides a dosis altas siempre y cuando el paciente no tenga un proceso infeccioso, que sería un pulso de metilprednisolona o ciclosporina, que ya está demostrada que la ciclosporina tiene buenos efectos en los pacientes que sean resistentes al tratamiento, solamente en los resistentes. Y si con esto no logramos controlar la enfermedad, que realmente sí hemos tenido casos difíciles de controlar, el infliximab es nuestra tercera opción de tratamiento a 5 miligramos kilodosis. Y otros puntos importantes, bueno, si definimos iniciar infliximab en el último punto del algoritmo, debemos descartar siempre una infección latente por tuberculosis, esto para que les quede muy claro. Luego la prednisona, van a decir, bueno, sí, iniciaron la prednisona y luego el niño viene 2 meses después, Cushing, ¿no? Y no, pues la verdad es que todos los estudios utilizan la prednisona hasta que el paciente esté sin inflamación, que puede ser a 2 semanas, 1 semana, y en el momento en que esté sin inflamación clínica y de laboratorio, se debe de iniciar una reducción hasta suspenderlo. El único motivo u objetivo de haber iniciado el esteroide es desinflamar al paciente. Entonces, en el momento en que ya esté desinflamado, disminuirlo y suspenderlo. Luego, la aspirina se debe de disminuir la dosis a 5 miligramos kilo días cuando el paciente esté afebril, después de 48 72 horas, te dice la AJA, pero hay un grupo de pacientes que también han utilizado la aspirina a dosis altas hasta las 2 semanas, es decir, hasta los 15 días. Pero bueno, para nosotros, a las 72 horas, si el paciente está febril, le vamos a disminuir la aspirina a dosis antiagregantes. ¿Y cuándo suspender la aspirina? Bueno, pues hacia los 15 días el paciente ya de control en su ecocardiograma no tiene lesión de arterias coronarias, se suspende. Y si el paciente tiene lesión de arterias coronarias, debe de continuar con la aspirina de manera indefinida. Y el control pues debe de ser a las 2 semanas, para realizar su ecocardiograma y los reactantes de fase aguda.
Entonces, ya para conclusión, pues sabemos que aproximadamente el 10 al 20% de estos pacientes con enfermedad de Kawasaki no van a responder de manera adecuada a la primera dosis de gamma globulina, que esos pacientes tienen más riesgo de presentar aneurismas de arteria coronaria, principalmente gigantes, como lo vimos en nuestro grupo de pacientes, que debemos de identificar esos pacientes de alto riesgo para resistencia al tratamiento al momento del diagnóstico, para modificar su esquema de tratamiento y mejorar su pronóstico y ahorrar costos, porque finalmente si disminuimos el porcentaje de retratamiento, pues disminuimos costos tanto hospitalarios como hasta el paciente, ¿no? Y la conclusión y última es que necesitamos más estudios en poblaciones mexicanas con el fin de obtener escalas aplicables a nuestra población, y lo ideal sería que hiciéramos un estudio multicéntrico en donde tomáramos todos los pacientes con enfermedad de Kawasaki y los comparáramos entre los resistentes, los no resistentes y hacer una escala propia. Muchas gracias. Gracias por la presentación. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos tiempo. Bueno, sin duda es muy interesante el estudio. Nos llevamos varios puntos cardinales que vamos a empezar a aplicar en nuestra práctica diaria, ¿no? El uso de estas escalas, medidores finos como la PCR, ¿no? Alteración de las transaminasas, la fiebre, cosas que probablemente en algunos de nosotros no utilizábamos para predecir esto. Vamos a pasar a la sección de comentarios. Si me hacen favor de venir hasta este punto, empiezan de este lado. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Hernández, soy residente del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Bueno, primero felicidades al instituto y a la doctora por su tesis. Pues como bien nos comentó la doctora, la enfermedad de Kawasaki pues es la causa principal de cardiopatía en niños y por lo que hay que hacer un diagnóstico oportuno y dar un tratamiento temprano para evitar las complicaciones. Actualmente pues la gamma globulina sigue siendo el tratamiento de elección. Sin embargo, como bien nos comentó al final, pues la resistencia se presenta en el 10 a 15% de los casos, por lo que es importante detectar estos niños. En un estudio realizado este año, en 2007, Stone y colaboradores en la revista de Journals of Pediatrics compararon estas escalas, Emoji, Kobayashi, San Diego y Formosa, y donde igualmente pues, se dieron cuenta que la sensibilidad y especificidad eran muy bajas para predecir el riesgo de resistencia. Por lo que otros investigadores se han dado a la tarea de buscar factores predictores que nos ayuden a identificar estos pacientes. Igualmente este año, el autor Shen y colaboradores en una revista de reumatología pediátrica evaluaron a niños con Kawasaki completo e incompleto. Hicieron un estudio retrospectivo donde analizaron los estudios previo y posterior al uso de gamma globulina y donde los pacientes presentaron niveles más altos tanto de leucocitos totales, porcentajes de neutrófilos, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, interleucina 6-10 y proBNP, así como niveles bajos de albúmina en pacientes resistentes, por lo que podrían, posteriormente calcularon sensibilidad y especificidad y encontraron pues que era pues bastante aceptable, por lo que podría ser mediciones de seguimiento en estos pacientes. Y por último me gustaría comentar que pues al ser un hospital donde vemos adultos, tal vez no veamos tal cual la resistencia, pero actualmente ante la presencia de un adulto joven con aneurismas de las arterias coronarias podemos sospechar como diagnóstico enfermedad de Kawasaki no identificada a tiempo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Otero, soy médico residente del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Efectivamente, cuando nos encontramos en una situación así en la cual pues tenemos varias formas de llegar a un mismo punto, generalmente es porque ninguna de ellas se ha demostrado o ha probado ser eminentemente superior a las otras. Y efectivamente sucede con esto. En el 2016, el doctor Kanamitsu y colaboradores
Igual pusieron a prueba las 3 escalas y encontraron que no hay una diferencia estadísticamente significativa. En el 2017 el doctor Song hizo lo mismo, en el 2016 el doctor Rigante y colaboradores en Italia también llegó a la misma conclusión, y también en este año el doctor Verdeje en Polonia llegó a la conclusión que esas escalas en pacientes no japoneses no son muy aplicables. Quiero también destacar 2 estudios de este año, el primero por el doctor Jung y colaboradores, en el cual se tomaron 404 pacientes y se vio que la relación neutrófilos linfocitos y linfocitos plaquetas pudiera ser también un buen marcador para determinar qué pacientes van a ser resistentes a la gamma globulina. También en este año el doctor Takeshita y colaboradores hizo un estudio con 437 pacientes en el cual comparó la escala de Kobayashi-Gami-Sano contra una nueva escala que incluya las variantes de relación neutrófilos linfocitos y relación plaquetas linfocitos. Encontró que para ese grupo de 437 pacientes, la escala de Kobayashi tuvo una sensibilidad de 70%, una especificidad de 68%, la escala de Gami, sensibilidad de 56%, una especificidad de 71%, la escala de Sano, una sensibilidad de 45% y una especificidad de 81%. La escala que propone el doctor Takeshita tuvo una sensibilidad de 72% y una especificidad de 67%, aunque es relativamente buena, pues es realmente baja, y sí, efectivamente se necesita desarrollar nuevas escalas, nuevos métodos que sean superiores a los ya existentes. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Brisna Quiroz, soy residente de primer año del Hospital Infantil de México. Pues primero que nada felicitar a la doctora Isabel por su trabajo de tesis. Realmente fue bastante clara y no voy a ser repetitiva sobre algunos puntos importantes sobre la enfermedad que pues la mayoría de nosotros tenemos en claro. Yo les voy a platicar un poquito sobre la experiencia que hemos tenido nosotros recientemente en el infantil. No vemos tantos pacientes con enfermedad de Kawasaki como ustedes, se siguen los algoritmos, paciente que no responde a la primera dosis de inmunoglobulina, esperamos 36 horas, persiste febril, se administra la segunda dosis, se inicia el tratamiento con esteroide y en los últimos 2 años solo se ha aplicado infliximab en un paciente. Fue un pequeñito de 5 meses de edad que llegó ya después de 10 días de tratamiento en otro hospital, únicamente lo estaban manejando con antipiréticos, entonces cuando llega al hospital se le diagnostica un aneurisma gigante, no responde a la primera dosis de gamma, a la segunda se inicia esteroide y en este pequeño se inició el infliximab y con esto respondió al tratamiento. Ahora, si bien la cardiopatía, el desarrollo de aneurismas es lo que más nos preocupa en estos pacientes, pues debemos de tener en cuenta otro tipo de complicaciones. En enero de este año llegó un niño de 1 año 7 meses de edad que su único antecedente de importancia era que ambos padres venían de Corea del Sur y ellos eran residentes de aquí, de la Ciudad de México. El niño llegó con un padecimiento de 5 días, con un cuadro muy típico de Kawasaki, llevaba 5 días con fiebre de alto grado, tenía la inyección conjuntival, el exantema, edema de extremidades, a la exploración física se le documentó la linfadenopatía cervical izquierda y pues pensaron que era un caso muy fácil de Kawasaki, se le inició el tratamiento, pero al realizar el abordaje diagnóstico se documentó que tenía hipertrigliceridemia, el paciente tenía enzimas hepáticas muy elevadas, trombocitopenia, leucopenia, neutropenia. Entonces sabemos que estos pacientes de manera inicial tienen una activación de inmunidad innata, que tienen activación de neutrófilos, citocinas proinflamatorias, que cuando estos pacientes se presenta esta disregulación, hay casos reportados de síndrome de activación macrofágica, que si bien no es tan frecuente en enfermedad de Kawasaki, se ha documentado más en AIJ y en enfermedad de Still, pues debemos de tener presente esta complicación, sobre todo en estas poblaciones de riesgo. Este niño, en cuanto se inició el tratamiento con la gamma-globulina, se le inició el esteroide y afortunadamente evolucionó favorablemente. Entonces solo quería comentarles esos 2 casos, pues todos pensamos en los aneurismas como la primera complicación, pero pues no perder de vista otras complicaciones importantes que pueden llegar a aparecer. Nada más.
Buenos días, mi nombre es Alejandrina López Parra, yo soy residente de primer año del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bueno, pues yo quiero comentar acerca del tratamiento complementario en enfermedad de Kawasaki. Como se comentó, los pacientes tienen hasta un 20% de riesgo de recaída, lo cual aumenta hasta 9 veces el riesgo de padecer aneurismas gigantes de arterias coronarias. Esto es por lo cual se han implementado tratamientos complementarios, principalmente se han propuesto glucocorticoides, anti-TNF, anti-interleucina 1 e incluso inhibidores de la calcineurina y reportes de casos con tratamiento con metotrexate. En un estudio publicado en este año, en junio del 2017, por la revista de la Asociación American Journal Heart Association, se hizo un estudio en Japón de octubre, fue un estudio fase 2, abierto, aleatorizado, que se hizo de septiembre del 2014 a octubre del 2015, en el cual se incluyeron 8 hospitales en Japón, se incluyeron pacientes de 4 meses a 5 años de edad, esto con el fin de la administración de claritromicina como adyuvante en tratamiento de inmunoglobulina. Es importante recordar que la enfermedad de Kawasaki en su fase aguda es predominante el involucro de la inmunidad innata, y esto por la participación de los PAMs, que como sabemos pues aumentan la producción de citocinas proinflamatorias a nivel de células endoteliales de las arterias coronarias, lo cual pues aumenta la producción de la formación de aneurismas. Se ha visto que los macrólidos, principalmente la claritromicina, tienen un efecto un antibiocapa o antibiofilm, lo cual disminuye la producción de moléculas bioactivas y esto puede disminuir la producción de PAMs y disminuir la producción de aneurismas. En este estudio se tomaron 2 grupos, los cuales se aleatorizaron. Para unos pacientes, fueron en total 79 pacientes, a 40 pacientes se les dio gamma globulina, más tratamiento con claritromicina a 10 miligramos kilo día durante 14 días. Se hizo posteriormente el análisis y se encontró que los pacientes que habían recibido claritromicina tuvieron una disminución significativamente importante en cuanto a las recaídas. Esto fue de un 13.2% comparado contra un 40.8% con una P significativa de 0.049 en relación al riesgo de recaída, lo cual es que proponen que la eritromicina podría ser un tratamiento eficaz como adyuvante en el tratamiento de la inmunoglobulina en pacientes que presenten un alto riesgo de recaída y que podría considerarse como uno de los nuevos tratamientos adyuvantes en estos pacientes que tengan altos puntajes en las escalas de riesgo comentadas en el trabajo de tesis. Gracias. Buenos días, yo soy Rodrigo Collado, soy R1 de Inmunología y Alergia del Hospital General de México. Para no ser repetitivo, primero quiero hacer énfasis en algunos comentarios. Primero que nada, existe un artículo de revisión sobre comparación de tratamientos para la resistencia a enfermedad de Kawasaki. Dentro de este artículo, Bacalac compara lo que es infliximab, abiximab, y ciclosporina y esteroides sistémicos. Ella únicamente ve que no existe una respuesta con todos los tipos de tratamiento para Kawasaki refractario, existe respuesta clínica, más sin embargo no existe ningún tipo de regresión en los aneurismas y solo hay un tratamiento que se ha demostrado que puede dar una mejoría en la presencia de aneurismas y una regresión de los aneurismas coronarios, y esto lo encuentra Bacalac con el uso de anticuerpos monoclonales plaquetarios contra el receptor 2B3A, es decir, el abiximab. La muestra fue pequeña, únicamente fue de 18 pacientes, pero tratados con abiximab, pero ella encuentra que por lo menos el 20% de estos pacientes tiene una regresión de aneurismas coronarios, incluso hasta del 50%. Referente a este hay otro estudio en el 2016 que hace una comparación para búsqueda de factores de riesgo para resistencia para la enfermedad de Kawasaki. Ellos lo único que concluyen, diferente a lo que ya vimos en las escalas de Kobayashi, Egami, es la presencia de presentación atípica como enfermedad de Kawasaki. Ellos incluyeron lo que eran pacientes con manifestaciones gastrointestinales como hidrocolecisto, manifestaciones neurológicas como meningitis aséptica, y ellos concluyen que la presentación de ausencia de todos los criterios diagnósticos de Kawasaki, es decir, un diagnóstico atípico de la propia enfermedad, es un factor de riesgo para la resistencia a tratamiento. Bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por sus comentarios. ¿Alguien quiere dar algún comentario final de los que estén en el auditorio? ¿Nadie más? Es ahora.
Y me le quedo viendo, ¿no? Al doctor Víctor. Adelante. Ya te encandilé. No. Buenos días. Es un pequeño comentario. Antes que nada, agradecer el liderazgo que el Hospital Infantil de México ha obtenido en base a la reunión de todas las escuelas de nuestra especialidad. Me parece que es una labor bien loable la que usted hace, doctora. Felicidades por esto y que siga durante mucho tiempo, y hay que tomar la muestra, ¿no? Y continuar el liderazgo que la doctora ha dejado. Sí. Pues sí, es que un país en vías de desarrollo de esto pide su limosna. Academia. Así que muchas gracias, doctora, muy amable. Nada más un pequeño comentario con respecto al trabajo que acaban de observar, pues es el resultado de la interacción. Volvemos a la palabra de liderazgos. El primero, pues Isabel Moribe es una aventajada alumna nuestra. Yo ahorita le preguntaba si su ascendencia japonesa la motivó a estudiar la enfermedad. No lo sé, es probable, pero bueno, la verdad es que siempre se ha distinguido por ser una gente preocupada por la academia, por la atención a los pacientes, y ese es un liderazgo. El otro liderazgo es el de un compañero que ahorita no se encuentra, que está en la UNAM con aspectos de logística del PUEM, que es el doctor Marco Antonio Yamazaki, también, ¿verdad? El apellido jala, y que él también ya publicó su libro, por ahí está, miren, ahí está la imagen, y bueno, pues es una gente muy académica, muy preocupado también por estos y por otros pacientes, y pues esa es otra muestra del pundonor de que con esfuerzo se puede lograr muchísimas cosas. Y por ahí había otra diapositiva. Este es el liderazgo que nuestras autoridades han obtenido. Ahorita estaba revisando las cifras. Nos vamos a gastar este año en el Instituto Nacional de Pediatría 59 millones de pesos en gamaglobulina. Y evidentemente es un liderazgo de nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque gracias a eso podemos llevar a cabo estudios como el tratamiento con inmunodeficiencias primarias, Guillain-Barré, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo nada más el mensaje que les dejaría, que creo que es el mismo mensaje que emití la última vez que estuve aquí en una sesión, fue de que la medicina es sumamente importante, la clínica, la medicina basada en evidencias. Hoy a todo mundo le interesa hacer maestría en ciencias médicas, todo eso es muy bonito. Nada más no se olviden de una piedra fundamental que le da sustento a todo, desde mi punto de vista, a lo que hacemos en medicina, que es la buena administración. Yo sé que a lo mejor como clínicos dicen, no, pero por supuesto que no, ¿qué va de los campos pulmonares a meterse a ver logísticas de licitaciones y todo? Pues sí, el grave problema, y si no pregúnteselo a Videgaray o a Mit, sin administración no se puede hacer nada de esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, el 28 de septiembre el Hospital General va a tener el honor de venir a presentar. ¿Tendrán tema todavía? De sensibilización en general. Fármacos, medicamentos y su experiencia. Entonces, una cita el 28, misma hora, mismo lugar. Por otro lado, agradezco a el patrocinio que hemos recibido de Leomón, mes a mes, gracias también. Y agradecer finalmente a todos su presencia y que tengan buen día.